Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal de Semillas Plantae. Hoy vamos a hablar el tema un poquito de secado y almacenamiento de semillas para los huerteros y huerteras que quieran empezar a probar a guardar sus propias semillas de algunos cultivos que tengan por ahí, empezar a curiosear en el tema. Es un tema sumamente importante, no es nada del otro mundo, pero sí hay que tener ciertos conceptos básicos, técnicos, para poder hacer bien los procesos, ¿verdad? Nosotros lo hacemos de forma como muy profesional en las fincas, pero quiero mostrarles conceptos básicos para que ustedes puedan hacerlo también en sus casas. Entonces vamos a hablar sobre cómo secarlas, si uso el sol o uso la sombra, si hay ventilación, qué tan secas tienen que estar, después cómo almacenarlas. Entonces vamos a hablar sobre todos esos temas un poco. El primer tema que vamos a tocar es el de las bandejas para poder secar, o las bandejas de secado. Yo hago unas muy sencillas que son con unas piezas de 1 por 2 de madera, después con unas reglitas así de vainilla por debajo con clavos o tornillos, bien cerca de la orilla para que queden bien herméticas. Y estas las hago con un material que se llama malla antiáfida. Es muy bueno porque permite buena aireación por debajo y funciona para todo tipo de semillas, ya sea muy pequeñitas de mostazas o tomates, hasta muy grandes como las maíces y ayotes. Si no pueden conseguir esta malla, pues se puede hacer también con sedazos de ferretería, ojalá de nylon, ¿verdad? De plástico, no los de alambre, porque esos se tienden a herrumbrar y no funcionan muy bien, ¿verdad? Entonces, esto es algo básico primero y son importantísimas para empezar a darle el secado a las semillas. Entonces, estas yo las tengo, por ejemplo, con estas estructuras que logré rescatar, digamos, son las que usan en pulperías y cosillas así para ponerlas como los paquetitos de papitas y todas esas cosas. Eso es como creatividad que tuvimos aquí y las hice con la medida de las estructuras. Entonces, ellas van aquí engranándose, ¿verdad? A la medida que son. Y son muy buenas para poner muchas en fila o unas sobre otras para poder tener diferentes semillas secando. Para una casera, digamos, ya con una como estas es más que suficiente, ¿verdad? Aquí es que tenemos un montón porque tenemos altos volúmenes de producción y de secado. Pero eso es una idea muy básica sobre cómo puedo yo empezar a tener mis bandejas de secado y dónde ponerlas. Los diferentes tipos de semillas tienen diferentes métodos de extracción y de secado. En este video simplemente estamos hablando de cómo secarlas, ¿verdad? Aquí tengo un ejemplo de ayote, que es un método que se saca en húmedo, que las semillas generalmente son más húmedas y se necesita como mejor ventilación y aireación, ¿verdad? Para poder bajarle la humedad rápidamente. El tomate también es así, o el pepino. Eh, y el maíz es un método seco, los frijoles, que son ya las mazorcas o las vainas secas de frijoles, se sacan, se aporrean y se ventean, digamos, para separar la basura y ya empiezan como a secarse aquí, que ya vienen como más presecadas, ¿verdad? Entonces siempre hay una pregunta o una curiosidad, es como, bueno, ¿la seco al sol o cómo hago realmente para secar una semilla? Es fundamental secar las semillas para poder almacenarlas. Yo no puedo simplemente sacar una semilla de ayote, ponerla aquí 2 días y después ponerla en un tarrito, en una bolsa y ya, ¿verdad? Si no tiene un buen nivel de humedad bajo, se va a honguear, van a haber bacterias, va a haber moho y la semilla se va a dañar. Entonces el secado es fundamental. Entonces lo seco al sol o lo seco a la sombra. Para las semillas húmedas, yo siempre puedo recomendar, digamos, como darles un presecado al sol y esos presecados son con mucho cuidado. Entonces, yo no puedo dejar unas semillas un mes o 2 semanas ahí secando directo al sol, ahí afuera, ¿verdad? Porque se me va a tostar y el sol y los rayos ultravioleta tienden a dañar mucho la estructura de la semilla. Son como unos presecados, digamos, como que yo la puedo poner en esta bandeja, sacarla en las mañanas, como no sé, tal vez de 7 de la mañana a 10 de la mañana, unas 3 horas de sol directo, para empezar a darles un presecado. Una vez yo siento que ya están más sequitas, ¿verdad? O menos húmedas, ahí yo puedo empezar a dar un secado con ventilación y en la sombra. Siempre es lo ideal tratar de secarlas de esta manera. También se pueden tratar de secar con artefactos como deshumificadores, como este que tengo aquí, ¿verdad? En cuartos como muy herméticos o muy sellados
poniendo las bandejas encima de los deshumidificadores. Eso es una técnica buena que no ocupa solearse, ¿verdad? Pero una vez yo ya las tengo, las bandejas y en las estructuras donde voy a secar, la ventilación siento yo que es fundamental. Entonces, con ventiladores sencillos como estos, que se pueden, digamos, como dirigir de diferentes maneras. Tenemos otros, si no, los normales, los que dan vuelta, ¿verdad? También funcionan bien. Entonces, ¿cuánto tiempo realmente debo secar una semilla? No hay una regla de oro, ¿verdad? Si lo hacemos de forma casera, pero sí yo diría que por lo menos debe secarse por unos 10 o 15 días, ¿verdad? Es un proceso largo donde yo me tengo que asegurar que la semilla está muy, muy seca. Para que una semilla se almacene bien, tiene que tener niveles de humedad inferiores al 10%. Entonces, tampoco hay que tener una máquina especializada que me mide la humedad de la semilla y todo esto para temas caseros de nuevo, pero sí hay varias pruebas, digamos, como sencillas, digamos, esta semilla de ayote yo ya la tengo secando hace bastante tiempo y con el ayote, por ejemplo, yo puedo hacer la prueba de quebrarla. Si yo la quiebro y ella suena clac, ¿verdad? Yo ya sé que está relativamente bastante seca, entonces yo ya sé que la puedo almacenar. La semilla del maíz, por ejemplo, se hace la prueba del diente, pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? De morderla suavecito con las muelas y sentirla que como que craquea igual. Pero también se puede hacer con un martillo, si no, o algo, ¿verdad? Una superficie, darle y ver como que se despedaza en pedacitos como bien y no como que uno le da y se mantiene o se aplasta, significa que está como muy húmeda todavía. Entonces, son como métodos muy caseros y muy empíricos de empezar a probar las humedades, pero son bastante eficientes. Entonces, el secreto siempre a la mayor medida lo posible, secarlo en sombra y con ventilación y evitar exposiciones muy prolongadas al sol para no tostar las semillas o dañar la estructura. Ya una vez le demos el secado del que estuvimos hablando, ¿verdad? Viene más la parte de almacenamiento y todo esto, pero antes de este almacenamiento también un punto muy importante es que mientras yo estoy secando las semillas, es muy importante protegerlas, ¿verdad? Parece que uno lo toma por sentado, pero las semillas al ser uno de los recursos naturales más nutritivos, ¿verdad? La naturaleza es sumamente cotizado por roedores, ¿verdad? Por insectos, este, por un montón de animales que pueden venir, especialmente pájaros también, ¿verdad? Les encantan las semillas. Entonces, obviamente aquí estamos en un cuarto cerrado y es lo ideal hacerlo en condiciones como lo más cerradas posible, no al aire libre. Entonces, buscar como esquinas en la cocina o en una oficina o en la sala o algún lugar donde podamos tenerlo más protegido. Estas bandejas, por ejemplo, eso es un diseño que yo tengo que si no estoy usando las otras, entonces ellas se ponen una encima de otra y como que sellan, ¿verdad? Entonces, esto me previene de que entren especialmente ratones o pájaros que puedan haber entrado por alguna parte del cuarto, se dejó abierto, lo que sea. Bueno, los ratones se meten por todo lado, ¿verdad? Y esto las protege para que el animal no venga, ¿verdad? Y entre y empiece a robarse las semillas o a comérselas. Y especialmente cuando es en cosechas caseras, ¿verdad? De menor escala y todo, pues yo puedo hacer todo el proceso y llego al día siguiente y no hay semillas, ¿verdad? Entonces hay que tener eso muy en cuenta porque son recursos súper preciados y nutritivos buscados por esos animalitos. Una vez tenemos las semillas bien secas, ahora sí podemos empezar a pensar en el almacenamiento, los contenedores para almacenarlas. Entonces tenemos ejemplos de vidrio o algunas cositas de plástico. El vidrio siempre es lo más recomendable. Y ojalá sean tarros de vidrio, ¿verdad? Que tengan tapas súper herméticas, ¿verdad? Que no se trasrosquen. Entonces que enrosquen muy bien. El vidrio es el mejor material porque previene el contacto con la humedad relativa del ambiente, entonces mantiene la semilla muy seca. Lo ideal es que el material siempre esté lo más seco posible en condiciones lo más protegidas de la humedad posible, ¿verdad? También están botellas de vidrio como estas, como de las botellas de vino, que tienen un color más ámbar oscuro. Esas son muy buenas porque previenen el contacto con la luz, ¿verdad? Entonces, igual si yo voy a guardar en un vidrio transparente, lo ideal es mantener las semillas en un lugar muy sombreado y con luz muy indirecta o lo más oscuro posible. Están estos tarros también como de plásticos gruesos, tienen tapas que son
buenas, pero no son 100% herméticas, ¿verdad? Quedan como con muchas aberturas. El plástico tiene la característica de que es más poroso, ¿verdad? Entonces puede haber más intercambio de la humedad relativa del ambiente con el material constantemente. Entonces, si voy a guardar en plástico, ojalá sean lo más hermético posible, en plásticos muy gruesos. Y si voy a guardar en bolsas de plástico, generalmente lo que hago es guardarlo en doble o en triple bolsa, ¿verdad? Para que haga todavía más barrera. Entonces, si es la opción que tienen, lo ideal es hacerlo con este tipo de técnicas, ¿verdad? Entonces, los conceptos son simplemente tratar de que no haya o que haya el mínimo contacto de la humedad del ambiente con las semillas para que se puedan almacenar por un tiempo prolongado, ¿verdad? La parte o el proceso final del almacenamiento está la pregunta, ¿verdad? De, bueno, ¿cuánto tiempo realmente voy a almacenar mis semillas hasta volver a resembrarlas? Lo ideal con las semillas y más que todo con bancos caseros es que el material se esté resembrando lo más constantemente posible, ¿verdad? Entonces, bueno, si yo voy a guardar semillas y digo, bueno, la voy a resembrar para mi próxima temporada de huerto el próximo año o lo que sea, esas son preguntas importantes. Si yo almaceno las semillas en las condiciones correctas, por ejemplo, nunca debemos almacenar semillas en lugares demasiado calientes, como cerca de los techos o los sinks, o en lugares demasiado expuestos al sol, o en zonas muy calientes como en Guanacaste, por ejemplo, en temporadas que puede llegar a más de 35, 40 grados Celsius constantemente. Hay que evitar este tipo de condiciones porque esas temperaturas dañan la semilla, la estructura de la semilla. Entonces, siempre es tratar de mantener temperaturas constantes de entre 20 y 25 grados Celsius en esquinas, digamos, de que estén bien sombreadas, que estén bien ventiladas, que no guarden moho, que no guarden humedad. Ojalá como fuera de las esquinas o de los pisos, ¿verdad? Que guardan como más humedad. Las semillas tienen una capacidad de almacenamiento impresionante. Realmente si yo las seco muy bien, ellas pueden durar, depende de la especie o la variedad, ¿verdad? Pueden durar desde 2 hasta 3, 5, 8 o 10 años, ¿verdad? Tienen una capacidad muy buena. Pero la idea es siempre estar resembrando constantemente los materiales. La mejor manera de almacenar una semilla por un tiempo más prolongado es en refrigeración, ¿verdad? Entonces, si yo pongo una semilla bien seca en un tarro de vidrio como explicamos, ¿verdad? Y bien almacenada y bien seca, en condiciones de 5 o 7 grados Celsius de refrigeración constante, ellas aumentan la viabilidad y la calidad exponencialmente. Eso se hace si yo sé que yo no voy a sembrar esa semilla en mi huerto durante un periodo de 2, 3 o 4 años, ¿verdad? Si no, esto no es regla de oro, no es que me tengo que comprar un refrigerador para tener este tipo de cosas. Puedo tener un banco de semillas en unos estantes en la oficina o en la cocina o en un lugar especial en un cuarto sin ningún problema por periodos de 1 o 2 años o 6 meses, ¿verdad? Súper bien, siempre aplicando los conceptos que he estado explicando en este video. Pero definitivamente la mejor manera de hacerlo para periodos largos, por ejemplo nosotros en Plantae tenemos que hacerlo para periodos un poco más largos, ¿verdad? Porque las producciones son mayores, entonces se usa el método de refrigeración. Si les gustó este video, los invito a suscribirse al canal, a seguir nuestras redes sociales, a visitar nuestro sitio web semillasplantae.com y a seguir apoyando este trabajo y esta labor de preservar y conservar la biodiversidad agrícola del mundo.